Lagun Maiteok, y entramos en el quinto verso, ¿verdad?, de Canto de Amor. Habíamos visto en el anterior ese canto que es de la amada, pero que habla precisamente de su llamada, habla más bien del amado a quien busca, y le anima precisamente a que dé ese paso definitivo de su seguimiento, de su encuentro con ella. Ahora es el verso quinto, donde más os dais cuenta ahora que ella habla de ella misma, de sus sentimientos, de su situación y en cierto modo del arranque de un camino positivo que ve en la postura del amado. Esa respuesta humilde a su llamada. El verso dice así: yo entré en la noche oscura con ansias en amores inflamada. Oh dichosa aventura, al fin sentí mi amada por su respuesta humilde a mi llamada. Esa respuesta que la ve ya arruntada en el mismo amado, ¿verdad? Pero ya en un paso decidido a acercarse a ella. Es el arranque, decíamos, que puede realizarse pues, sobre todo con el sacramento de la confesión. Aunque Dios a través de las circunstancias nos va haciendo escuchar esa voz de la amada, y hay un momento en el cual nuestra voluntad se pone en camino, que es un poco lo que hemos escuchado en el verso. Y así hablaríamos de este modo de tres venidas de Cristo al mundo, que son importantísimas, ¿no?, para la humanidad, y una muy particular, la segunda, para nosotros mismos. La primera es en la historia humana de la encarnación. La segunda es la gloriosa al final de los tiempos, vendré con toda poder y gloria. Jesús nace en una noche oscura, en un pueblito pequeño, pero vendrá al final de la historia con todo poder y majestad sobre las nubes del cielo, como le dice Jesús a Caifás cuando le condena a muerte. Y luego esa intermedia, que es en nuestra historia personal. Nos ha tocado vivir unos años dentro de la historia del mundo, de la historia de la humanidad, donde el Señor a unos cuantos nos pide colaborar en su reino. No es a todos. ¿Os acordáis también que aquella samaritana que había estado con ella le dice, no, tú allí a mí vete y anuncia lo que te he dicho, ¿no? Ella será apóstol en su ambiente, pero a Pedro y a Santiago y a Juan y a los 72 pues les va llamando a una vida más comprometida, de un seguimiento. Muchos de los 72, incluso los apóstoles, luego lo dejaron, pues vivían con sus mujeres y sus hijos. Esa intermedia es la que vamos a tratar. En la primera, el hombre ya empieza desobedeciendo a Dios, no cumple su ley, ni escucha a los profetas, como os había dicho, que el hombre ya desde el primer momento le abandona a Dios, que es la fuente de aguas vivas, y se intenta hacer buscando la felicidad cisternas rotas, aljibes que no pueden contener el agua. Entonces, pues, que nuestra historia personal está bien reflejado toda esta venida de Dios en la historia de los viñadores homicidas, ¿verdad? Que tiene Dios planta la viña, pone allí al hombre a que lo cultivan, no les dan rendimiento, les rechazan a los que los manda Él, y luego cuando manda a su hijo, pues al hijo también, esos viñadores homicidas le matan. Entonces, sin embargo, pues Jesús viene a este mundo sabiendo ese destino que le aguarda, de una forma que se va haciendo cada vez más clara en la comprensión del Señor. El pueblo, cuando llega Jesús también ocurre lo mismo, ¿verdad? Hay una paz mundial, la paz octaviana, pero el pueblo de Israel está, como veremos por los fariseos, ha corrompido la religión, está bajo dominio romano, están los celotes que piden independencia y ese yugo duro también en algunos casos del imperio romano. Lo manda su Padre al Hijo al mundo, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros en la plenitud de los tiempos. Y manda precisamente para salvarlo, Tanto ha amado Dios al mundo que le ha enviado a su propio Hijo para que todo el que crea en él se salva. No ha venido a juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Pero entra en el mundo que, como bien dice San Juan, está dominado
es el padre es el padre de la mentira, es decir, el que introduce, por decirlo así, en ese matrimonio mundano, en el mundo, la falsedad, la mentira, la hipocresía. Y sin embargo Jesús es la luz de este mundo. Yo soy la luz del mundo. Quien camina tras mí no anda en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Obediente al Padre y muriendo en la cruz, cumplirá su voluntad. Me has formado un cuerpo, decía en la carta a los Hebreos, pero aquí estoy yo para cumplir tu voluntad. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. María también dirá, es la humillación de su esclava. Desde ahora dichosa me llamarán todas, porque vio la humillación de su esposa. ¿La voluntad cuál es? La voluntad del Padre. Dice en la carta de San Pablo a Timoteo, la voluntad de mi Padre es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y para eso vino Cristo al mundo, para que todos los hombres se salven y al menos pues los discípulos lleguemos al conocimiento de la verdad. Dice en esa profecía de Simeón también esa frase tan profunda, ¿no? Y se mostrará la misericordia entrañable de nuestro Dios, que como un sol de justicia iluminará a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, y a los discípulos, a los que le siguen, encaminará nuestros pasos por el camino de la paz. Pero Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Sí lo recibieron, diríamos, porque sus obras eran malas. Esa es la causa. Vino a los suyos, vino a su pueblo. Los únicos que fueron son los pastores, la Virgen María y aquellos humildes magos que le llamamos reyes, donde reconocieron a Jesús, el Hijo de Dios. Pero el pueblo ya lo rechazó. Desde la primera vez que apareció en Nazaret, no ha vivido aquí, no es el hijo del carpintero, no es María su madre. Y ya el mismo pueblo, el pueblo concreto de Nazaret, el pueblo judío y el mundo, podemos decir que le rechazó. Ese rechazo pues que le llevará definitivamente a la muerte. En la última noche de su vida, daros cuenta de que la vida de Jesús en los momentos trágicos, en los momentos duros, en su nacimiento, diríamos con toda la angustia de la humillación, podemos decir, luego también cuando Cristo elige a los 12, lo hace de noche. Cuando Cristo sube por última vez a Jerusalén y habla de la Eucaristía, está de noche. Hemos visto a Jesús que también, cuando la última cena es de noche, cuando le cogen preso está en la noche, y cuando Cristo muere se hace la noche. A la hora de nona se cubrieron la tierra y las tinieblas, y curiosamente el Padre le abandonó. Y será a la hora de nona cuando Cristo muere. Esa es la noche. En la última noche de su vida se dará la traición y el abandono de los suyos. ¿Quién me va a entregar? El que unte su pan conmigo, le dirá a San Juan. Y era Judas, en la misma noche. Y Judas irá al templo y convencerá y les indicará dónde está Jesús y en qué sitio sin el pueblo le pueden detener. Getsemaní acepta la voluntad del Padre viviendo el amargo cáliz de la redención. La oración del huerto es ya el sumum. Cristo se da cuenta que tiene que morir, pero con una muerte de cruz, y tendrá la tentación diabólica. No te va a servir de nada, tú vas a morir como un inspector, pero Jesús aceptará el cáliz del Padre. Si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la tradición de Judas también en la noche con un beso entregas al Hijo el hombre amigo. Jesús se da cuenta que la noche ya ha ocultado la grandeza de Dios y empieza la terrible humillación hasta su muerte en cruz. En el Calvario el sol se oscurece, el Padre le abandona, la que no le abandona es su Madre María. Jesús gritará, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero la Virgen no le abandona. Y en la máxima humillación y dolor entregará su vida. Se termina la noche y ese silencio del sábado de gloria y ese comienzo de la resurrección al tercer día, cuando Cristo resucitará. Será el día de la victoria.
Cristo ha resucitado, derramará su espíritu y su luz y fundará la Iglesia, completando con ella la redención del mundo. Termina la noche y empezará el sol para siempre, como termina este cántico de amor, como habéis escuchado. Al fin del verso, Dios nos llama a ese seguimiento de Jesús, manifestado por la amada, y espera la respuesta de amor a su llamada. Y hemos visto que, ¿verdad?, en el mismo canto ya se ha ofrecido, ya ha dado el primer paso, ya se ha desprendido, diríamos, esa humilde respuesta a su llamada se ha dado. Y va a encaminarse a ese huerto deseado, como le ha dicho la amada. Y efectivamente, pues el discípulo seguirá todavía en esa noche oscura, porque el desprendimiento de las cosas es muy difícil y muy duro. Los apóstoles le habían dicho que sí a Jesús, pero le sale de las venas cuando no le impiden ir a Jerusalén. ¿No quieres que llamemos al cielo para que mande un rayo y acabe con esta gente? No sabéis de quiénes sois. Una cosa es la voluntad, que es el seguimiento, que es muy importante, y luego esa madurez en el cambio de la forma de ser. Y eso es lo que tenemos que hacer a lo largo de estos versos que vamos a ver. Al fin del verso recibe la amada la humilde respuesta del discípulo que le llena de alegría. Ese canto de alegría que vamos a repetir otra vez. Yo entré en la noche oscura, dice la amada, con ansias en amores inflamada. Oh dichosa aventura, al fin sentí mi amada, por su humilde respuesta a mi llamada. La respuesta es muy humilde y nuestra entrega y amor es pues muy cascarra, muy flojito. No podemos responder al inmenso amor de Dios que se nos entibia. El nuestro está entibiado todavía vivimos sujetos a la falta de consistencia, a la falsedad del mundo. Pues que así sea.